Y se ubica conmigo en la altura del capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando esté conmigo me dice amén en esta hermosa mañana. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Tú eres bueno, mi amado, tú eres grande, tú eres precioso, mi Señor. Te doy gracias primeramente, Dios mío, por el privilegio que me das en esta mañana de poder estar aquí, Señor, ver, compartir con mis hermanos tu palabra, Dios. Hoy me despojo en tus manos. Hoy, Dios mío, Señor de los cielos, estoy delante de tu presencia. No quiero mostrarme yo como hombre, quiero mostrarte a ti como el Dios de poder y de vida, Señor amado. Por eso te pido en esta mañana, Dios, guíame con tu espíritu, amado. Que lo que salga de mi boca es lo que ya tú has escrito con tu dedo en mi corazón, Señor. Porque la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor amado. En esta mañana quiero hablar tu palabra. En esta mañana quiero enseñar tu palabra. En esta mañana quiero que tu palabra, Dios mío, sea la que produzca en este lugar levantamiento, restauración, sanidad, confrontamiento. Haz a través de tu palabra, conforme tus planes y propósitos, con cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Te lo pedimos en esta mañana hermosa. Que tu palabra nos ayude. Que tu palabra nos levante, Señor amado, en estos tiempos difíciles. Que sea tu palabra nuestro sustento y nuestro alimento diario, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Tome asiento por un momento, mi amado. Le voy a pedir que me regale unos minutos para compartir este mensaje. Un mensaje que golpea duro. Un mensaje que cuando usted analiza, mi amado, nos está enseñando la palabra que es el tiempo de examinarnos cómo estamos delante del Señor. Una palabra, aleluya, el cual nosotros miramos que era el tiempo cuando Jesús toma a los discípulos, los comisiona, los envía de dos en dos a pregonar, a predicar el evangelio, a enseñar las buenas nuevas, aleluya, a la multitud, a la humanidad, al gentil, llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de vida, llevar un mensaje de aliento, aleluya, a aquellas personas que vivían lejos, apartadas, que no tenían el conocimiento, la capacidad mental, espiritual ni física de poder reflexionar a través, aleluya, de poder entender que a través de una palabra la vida del ser humano puede empezar a cambiar, aleluya, que a través de una palabra la vida del ser humano puede pasar de un antes en un después. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros los ministros de Cristo en estos tiempos estamos callando la palabra, la tenemos presa la palabra del Señor. Los ministros del Señor en estos tiempos no sabemos, aleluya, identificar en qué tiempo estamos, cuál es el espíritu, aleluya, que hay en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor.
hemos olvidado que todo se maneja bajo un ámbito espiritual. De que todo va ligado a un ámbito espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos enviados por el Señor a llevar esa palabra de aliento a las personas que estaban alejados, apartados del camino, que no tenían el conocimiento. En el momento cuando ellos vuelven a Jesús y creyendo que dándole la noticia a Jesús que ellos fueron, el enfermo era sano, aleluya, los demonios se sujetaban, de que señales había. Ellos pensaban que esto iba a alegrar el corazón de Jesús, pero mentiras, aleluya. El Señor enseñándole a sus discípulos, alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos vinieron gozosos, no en este pasaje, cuando ellos vinieron gozosos diciéndole: Señor, los demonios se sujetan, los enfermos son sanos, el Señor le dice: espérate un momento, no te goces porque se sujeten los demonios, no te goces porque el enfermo se sane, procura más bien mirar si tu nombre aparece escrito en el libro de la vida. Hoy nos preocupamos más por predicar, por estar en un púlpito, que sinceramente ver si nuestro nombre aparece escrito en el libro de la vida. El gozo mío no es predicar en un púlpito. El gozo mío es compartir la palabra con el que la necesita verdaderamente. Hoy hay un espíritu dentro de los servidores del Señor de emocionalismo. Nos emocionamos, alabado, por predicar la palabra. Pero ¿qué palabra estamos predicando? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca hoy? Hoy predicamos lo que Juan predicaba: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy no predicamos de arrepentimiento. Hoy predicamos la palabra que emociona el corazón del hombre. Hoy predicamos la palabra que toca la fibra de las emociones del ser humano. Y tú y yo no estamos para predicar una palabra que emocione. Estamos dispuestos aquí en este lugar a predicar una palabra que te confronte el pecado, que te confronte la condición en la cual tú estás. Hoy queremos vivir, aleluya, trayendo una palabra que la gente brinca, salta y se emociona, y no que la palabra le haga confrontar lo que él está viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y la prueba de eso está aquí. Aquí ellos iban con el Señor. Entraron a una aldea de unos samaritanos. Y sabemos por la palabra que samaritanos y judíos no se gustan entre sí, dice la palabra. Lo vemos cuando el Señor llega al pozo y le dice a la mujer samaritana: dame a beber agua. Ella le dice: ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana, tú me vienes a pedir agua a mí? Si judíos y samaritanos no se gustan entre sí, ¿verdad? Pero como el Señor no vino a hacer excepción de personas, el Señor vino a traer una palabra que nos lleve a una unidad. De que todos en esta tierra tenemos la oportunidad de reconocer que Cristo es el único fiel y salvador del alma del ser humano. Y entrando a la aldea, no fueron recibidos. Entonces los discípulos le dicen al Señor: Señor, oramos como Elías para que descienda fuego de los cielos y los consuma. Ellos pensaron que el Señor le iba a decir: sí, ora, que descienda fuego de los cielos y los consuma todo. Por aborrecer la palabra, por aborrecernos a nosotros. No, el Señor los confronta y les dice: mire, ustedes no han aprendido nada, ustedes no verdaderamente no han tomado nada, no han captado nada de lo que yo les he enseñado. Yo no quiero juicio, yo lo que quiero es misericordia. A su nombre. Por eso le dice: vosotros no sabéis ni de qué espíritu soy.
Y lastimosamente hoy dentro de la iglesia la gente no sabe ni de qué espíritu es. A su nombre. Yo le dije que me regalara unos minuticos nomás para predicar el mensaje. A su nombre damos la gloria. Porque usted hoy le pregunta a un servidor dentro de la iglesia: ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, porque el martes voy a la iglesia, el jueves voy a la iglesia, estoy en los ayunos, estoy en la vigilia, no me pierdo una escuela dominical, estoy en los cultos evangelísticos, por eso soy hijo de Dios. Déjame decirte en esta preciosa mañana, eso no te hace a ti ser hijo de Dios. Para que tú seas hijo de Dios, tienes que cumplir lo que está escrito en la palabra. Si no hay un nacimiento en ti, si no aporta el Espíritu Santo en ti, puedes venir a la iglesia, que eso no te garantiza de que tú eres hijo, de que tú eres hija de Dios. Hoy vivimos engañados. Estamos dentro de la iglesia con años en el evangelio y vivimos engañados. Y creemos que ya somos salvos. Alabado sea Cristo. A su nombre damos la gloria. Dice la palabra en Juan capítulo 3 que vino un hombre llamado Nicodemo a Jesús y le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces no las haces si Dios no está con él. Lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera. El que hace lo que tú haces porque Dios mora en él. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy puedo decirte tú como ministro qué es lo que hace, qué es lo que ministra, qué es lo que tú das. Alabado sea el nombre del Señor. No tenemos que desconocer que las cosas se mueven espiritualmente. Y lastimosamente hoy hay muchos ministros que trabajan con un espíritu de adivinación. Yo sé que hoy me voy a meter en problemas. Sí, hoy me voy a meter en problemas. Si hay ministros que trabajan, mi amado, con un espíritu de adivinación. Porque ellos ministran, y lo que ellos ministran es adivinando, no lo que el Espíritu le muestra, sino adivinan a la persona. A su nombre damos gloria. Y el espíritu de adivinación le insta a él al oído de profetizarle a aquella persona la palabra que emociona el corazón. Cuando el Espíritu de Dios no trabaja en emoción, el Espíritu de Dios confronta, el Espíritu de Dios redarguye, el Espíritu de Dios levanta, pero el Espíritu de Dios nunca va a trabajar en la emoción del hombre. A su nombre. Sí, porque hoy hay predicadores que adivinan, ministran adivinando a la persona. A su nombre damos gloria. Y ese es un espíritu de adivinación que hoy está trabajando en el corazón de muchos ministros. Hay un ministro que ya falleció, muy conocido, y no voy a reservar, yo voy a reservar el nombre. Muy conocido ese hombre, y donde él predicaba se llenaba, era tremendo, estadios. Aún para decirle, vea, a él lo contrataban simple y únicamente para orar por las ofrendas y los diezmos. ¿Habían? Sí. Yo vi una campaña en el estadio y a ese hombre lo contrataron para recoger las ofrendas y los diezmos nomás. Y estando ahí en el estadio, a este hombre lo pasan a recoger las ofrendas y los diezmos. Y él empieza a dar una palabra, porque el espíritu de adivinación, el espíritu que mueva la emoción, te va envolviendo hasta llegar a un punto que ya la emoción del corazón te hace despojarte de todo sin darte cuenta. Y este hombre con la palabra iba envolviendo al público. Que si hoy tú traes 100,000, hoy yo profetizo sobre tu vida que esos 100,000 se van a convertir en 10 millones. Mañana lo vas a tener en la cuenta. Ay, ay, ay.
Si no tienes dinero, no importa, trae la llave de la casa, de la moto, del carro. Aquí se recibe. Si das la llave del carro, mañana te vas a tener 2. Ay, ay, ay. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? ¿Qué es lo más triste que da? Gente corriendo, mi amado, despojándose de todo, de cadenas, de anillos, de las llaves de la moto, de la tarjeta de crédito, despojándose, echándosele en la canasta. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Espíritus, hermanos. Y eso es espiritual. Es espiritual. De ver gente corriendo, echando, porque Dios le iba. Pura mentira, hermano. Pura mentira. Pura mentira. Porque cuando Dios habla, habla. Y la voz del Señor es pura mentira. Pura mentira. Y a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Ay, que hoy viene el profeta, no sé qué, desde a dónde, desde la república, no sé qué, viene el profeta, que ese te dice lo que tú tienes, ese te dice lo que tú vas a hacer, ese te va a decir a ti a dónde vas a estar tú mañana. Yo sé que Dios habla. Sé que Dios habla, mi amado. Una mujer, una vidente, como dicen, con 22 millones de seguidores, profetizó que el 24 que pasó en el partido de Brasil, no sé qué, iba a ser el arrebatamiento. Iba a ser el arrebatamiento. Y que muchos de los que estaban dentro del estadio se iban a ir con Cristo. Yo de espérate, que a mí la palabra a mí no me enseña eso. A mí no me enseña eso. El día del arrebatamiento, si a ti te coge, aleluya, en un estadio, en una cantina, viéndote un partido de fútbol, por muy, te voy a decir en esta hora claro y pelado, puede estar 50 años dentro del evangelio, pero si el día del arrebatamiento tú estás en un estadio, ahí te vas a quedar sentado en el estadio. Ahí en el estadio te vas a quedar. Que no, que ella veía, que Dios le había mostrado que del estadio como la gente se levanta. Ay, ay, ay. Pura mentira. Pura mentira, mi hermano. Espíritus mentirosos. Y eso es de lo que abunda hoy, hermano. El Señor le dijo: vosotros no sabéis ni de qué espíritu soy. Hay gente dentro de la iglesia con 10, 20 años, mi amado, y usted lo ve y no muestran cambio por ningún lado. Son las mismas personas altivas, son las mismas personas groseras, son las mismas personas, aleluya, que elevan el ego y pasan sobre su altura. Personas altivas, mi amado. No saben ni de qué espíritu son. Tenemos que mirar de qué espíritu somos. Porque a mí me enseña la palabra que el Espíritu de Dios trae en nuestras vidas amor, paz, gozo, fidelidad, paciencia, templanza. El Espíritu de Dios nunca te va a ir a ti, te va a colocar en tu corazón de que tú te eleves el ego y que mires a tu hermano por encima del hombro. Nunca. Cuando tú veas que eso está pasando en ti, pellízcate y empieza a reprender. Métete en ayuno, en oración, aleluya, porque el espíritu de altivez está administrando tu vida. Y si el espíritu de altivez está en tu vida, mucho cuidado. Cristo viene por su iglesia y aquí te quedas. Porque la palabra dice que lo inmundo no entrará al reino de los cielos.
No hace parte, mi amado, de lo que está en la palabra. Porque dice, mi amado, que los frutos del Espíritu es una cosa y las obras de la carne son otra. Se separan, el fruto del Espíritu y la obra de la carne se separan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que mirar si en nosotros hay fruto del Espíritu o está la obra de la carne. Porque la obra de la carne es la que me lleva a mí a estar en contienda con el hermano. Y hay gente dentro de la iglesia, mi amado, vieja, y no se hablan entre sí, entre hermanos en la iglesia. No se hablan dentro de la iglesia, y son hermanos. Son servidores dentro de la iglesia, pero no se hablan. Y usan palabras diciendo, no, es que ella me cae mal. Si te cae más mal, te va a caer lo que te vengo a decir en esta mañana. Si tú eres una de esas, prepárate, porque hay un lugar para ti y no es los cielos. Hay un lugar para ti y no es reinar en los cielos. ¿Vive Cristo o no vive? El libro de Apocalipsis dice, y en aquel día del juicio, el que no se haya escrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ser lanzado? Ay, ay, ay. ¿Y qué dice Jesús? Del lago de fuego, del lago de la desesperación. Porque Jesús dice, y en aquel día muchos serán arrojados a las tinieblas, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Alabado sea el Señor. Y muchos ese día van a decir, Señor, pero si yo duré 20 años dentro de la iglesia, yo te serví dentro de la iglesia, Señor, si yo predicaba la palabra, Señor, si cuando yo oraba por el enfermo sanaba, Señor, si yo profetizaba, Señor, pero tú hacías milagros, tú me usabas. Espérate un momento, el Señor respalda su palabra, no a ti. Así es sencillo. El Señor va a decir, no, es que la Escritura dice que mi palabra nunca cae a tierra. Pero a ti te digo hoy, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo creo que hoy, para que le bajemos al ego. Hoy es para que le bajemos, hermanos, si estamos muy creciditos. Porque que ese es otro problema. El problema es dentro de la casa, que no nos acordamos, aleluya, que ayer estábamos barriendo y trapeando, y como el Señor hoy nos montó en un altar, espérate ahí, ya yo no me junto con el que barre y el que trapea, porque es que ya yo estoy en otro nivel, ya yo tengo otro espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu tienes? ¿Cuál? Si el Espíritu de Dios es uno. El Espíritu Santo de Dios es uno. Y Él no es albañil para tenerte a ti en otro nivel. No. Él es el santo, aleluya. Y lo cual la palabra dice que Él no hace excepción de personas con nadie. Él usa al que Él quiere. Él le da al que Él quiere. A su nombre vive Cristo para siempre. ¿De qué espíritu somos? ¿De qué espíritu somos? A su nombre. Tenemos que pesarnos, mi amado, y mirar de qué espíritu somos. Si somos del espíritu de Dios o todavía hay un espíritu del mundo que nos manipula. Sí, sé que muchos dicen y sí, y es así. Y por la palabra nosotros miramos que es así. Que la santidad no va en la ropa. La santidad no va en la ropa. Sí, la santidad no va en la ropa. Pero escuche que el pasaje que nosotros leímos dice la palabra que los samaritanos no recibieron a Jesús y a sus discípulos porque sus vestiduras eran como apariencia de ir a Jerusalén.
Guárdanos, Señor, guárdanos, guárdanos. La gente dice que la ropa no tiene nada que ver. Sí tiene algo que ver. Sí tiene mucho que ver. En su nombre damos la gloria. Aunque no representa de pronto algo físico, en lo espiritual sí representa. Porque en la forma como tú estés por fuera, así estás por dentro. Y si tú tienes el disfraz por fuera, también estás disfrazado por dentro. Así es sencillo. Conforme yo tengo el aspecto por fuera, así estoy por dentro. A su nombre. Así está mi corazón, adornados. Mi corazón está adornado con cosas del mundo. Y Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy dentro de la iglesia todavía estamos haciendo amistad con el mundo. A su nombre. Vive Cristo para siempre. La santidad no va en la... Sí, la santidad no va en la ropa. El apóstol Pablo dice: la mujer viste decorosamente y con pudor. Amén. A mí no me va a llevar al arrepentimiento, al convencimiento el hombre. A mí me va a llevar al convencimiento es el Espíritu de Dios. Amén. Y hay personas, mi amado, que el Espíritu le ha dado el convencimiento que en la forma como ellos están mal delante de Dios y todavía lo siguen haciendo. Todavía lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque hay dentro de su corazón un gusto que no quieren soltar, que no quieren dejar, que no se quieren despojar. Alabado sea Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Que aunque sienta que el Espíritu te está llevando a redarguir, que en la forma como tú estás mal, a que tú no lo quieras aceptar. Amén. Se han escuchado testimonios de mujeres que llegan a la iglesia y cuando ven el momento, llega un momento donde se sienten avergonzadas en la forma como están, en la forma como el Espíritu les muestra. ¿Y por qué a unas y por qué a otras no? ¿Por qué a los del mundo les muestra y por qué a la iglesia no les muestra? ¿Ah? A la de afuera el Espíritu la redarguye, pero a la iglesia no. Porque es que yo estoy dentro de la iglesia y ya el Espíritu Santo mora en mí. Si el Espíritu Santo mora en ti, entonces cabe la palabra que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieras del agua no puedes ver el reino de los cielos. Pero después le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieras del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. Hay dos frases muy fundamentales: el nacer de nuevo. Ser nacidos del agua para arrepentimiento de pecado y ser nacidos en el Espíritu. Y hoy hay mucha gente, aleluya, que no ha nacido en el Espíritu y están dentro de la iglesia y son servidores dentro de la iglesia, pero no han nacido en el Espíritu. A su nombre. Yo le dije que me iba a meter en problemas. ¿Sí? Pero yo hago lo que me dice el Espíritu. Yo hago lo que el Espíritu me dice. Nicodemo creía que él estaba bien, que ellos tenían la razón, que ellos estaban en la verdad. Pero cuando el Señor los confronta y le dice: Nicodemo, tú eres maestro de la palabra, tú enseñas la palabra y no sabes nada de la palabra. Hay muchos predicadores, saben de la palabra, conocen la palabra, pero desconocen quién es Jesús.
Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú le conoces la palabra, pero a mí no me conoces. A mí no me conoces. Yo no vine a que las almas se perdieran, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Una palabra puede matar, una palabra puede condenar, pero una palabra también puede traer vida. Una palabra puede traer vida. Por eso el Señor le dice a los discípulos, Él le dice a los discípulos: yo no vine a que las almas se perdieran. Yo vine a que las almas vengan, corran a mis pies para que sea salva su alma. A su nombre. ¿Vive o no vive, mi amado? Hoy dentro de la iglesia hay un espíritu de celo. Celo dentro de la iglesia. Por el ministerio del uno, por el ministerio del otro. A su nombre. Porque aquí a él lo ponen y a mí no me ponen. Porque aquí a él lo usan y a mí no me usan. Porque aquí él sirve y yo no sirvo. Y si tú no sirves, ¿por qué no sirves? ¿No te has preguntado por qué? ¿Le has preguntado a Dios: ven acá, Señor, qué pasa conmigo? ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué a mí no me usan dentro de la iglesia? ¿Por qué no me das la oportunidad a mí de servir? ¿Le has preguntado a Dios por qué? Muchas veces, mi amado, nosotros no queremos orarle a Dios y pedirle a Dios: Señor, muéstrame en qué condición estoy. ¿Sabe por qué? Porque nos da miedo que el mismo Espíritu nos diga en qué condición estamos. Porque delante de los hombres creemos que estamos bien, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Se nos olvida a nosotros, mi amado, que el que conoce todo nuestro ser se llama Jesucristo de Nazaret. Se nos olvida. Aquí podemos venir y engañar a los hermanos, pero a Dios no. Al Espíritu de Dios no. Para la gloria y honra de Cristo. Aquí hubo un tiempo donde había una adoradora del Señor aquí en este lugar. Antes de estar nosotros, antes de cuando esto empezó, ¿verdad? Tenían siempre, la mayoría de la costumbre, que cuando el culto empezaba, cuando ya el culto había empezado, es que ellos llegaban. Y llegó el momento de pasar la adoración. ¿Y dónde está la hermana que canta? Viene entrando en carrera. Se montó a adorar al Señor. Y cuando se monta a adorar al Señor, en medio de la adoración, mi amado, le bajaron la falda. Parece cosa increíble. Aquí, le bajaron la falda. Que tenía chorro, gloria, pero le bajaron la falda. Parece que la hubieran bajado. Y esa mujer después no aguantaba la pena, lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estaba mostrándole al Señor en qué condición estaba. No, es que una vergüenza terrible. Es una vergüenza terrible. Y lo que nosotros ignoramos, mi amado, que si no estamos bien con Dios, Dios nos va a avergonzar. Como nos avergüenza a Dios, o nos avergüenza el enemigo también. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien y nos ponemos a ministrar sin saber qué es lo que en medio de la administración puede pasar, puede suceder. Nos olvidamos de esto y queremos ministrar simple y únicamente porque yo quiero mostrarle a los hermanos que a mí Dios me usa. A su nombre. Sin saber que el enemigo puede mostrar también y te puede avergonzar. Había un hermano en una iglesia que se creía el exorcista de la iglesia, digámoslo así vulgarmente, el exorcista de la iglesia. Todo el que llegaba
cautivo por algún espíritu, échemelo para acá. Échemelo para acá. La gloria sea para el Señor. Un día le llevaron a un joven. Échamelo para acá, para que vea. Ya lo habían orado. Este todavía no, échamelo para acá, que yo sí lo. Se puso a orar al joven. Y el joven en medio de. Lo va prendiendo por aquí por una tetilla. Lo va prendiendo por una tetilla. La gloria sea para Cristo, mi amor. Lo prendió por una tetilla. Entonces no decía, Señor, libéralo. Sino decía, Señor, libérame a mí de este demonio. Entonces no sabía uno ni cuál de los dos necesitaba liberación, si el joven o él. Y nos ponemos, nos atrevemos, somos atrevidos muchas veces, mi amado, el querer ministrar sin saber, mi amado. Para poder ministrar yo tengo que saber cómo estoy con Dios, qué espíritu está en mí. Si el Espíritu Santo está en mí, mi amado, el Espíritu Santo me va a respaldar. No seamos ligeros, el apóstol Pablo lo dice, que no seamos ligeros para imponer las manos. A su nombre. Tenemos que identificar de qué espíritu somos, mi amado. Que aunque sirvamos dentro de la iglesia, yo tengo que saber que el servir dentro de la iglesia ejerce de un compromiso, no con el hombre. Hoy le vengo a decir a los servidores de la casa, usted no busque agradar al hombre de la casa, usted busque agradar a Dios, mi amado. A Dios, a Dios. Métase en la cabeza que usted le sirve a Dios, no al hombre. Alabado sea el Señor. Hay una frase muy usada, y yo creo que no es solamente aquí en este lugar. Yo creo que eso pasa en todas las iglesias. Y es que queremos evangelizar con un grupo de 50, de 100, de 150, no. La palabra dice que el Señor, cuando comisiona a los discípulos, los envía de dos en dos. Yo necesito 50 para evangelizar. Necesito un hermano que esté dispuesto conmigo y llevamos el mensaje, llevamos la palabra y evangelizar. Saquémonos de la cabeza que se necesitan 30 y 40. No, tú y otros bastan. Ya. Pero salgamos a hacer la obra del Señor. Entonces buscamos una excusa porque no va fulano, porque no va fulano, porque no va fulano. Entonces yo tampoco voy. No, mi hermano. Tú puedes evangelizar también. Para evangelizar no se necesita de que tú lleves un tratado y dures media hora dando un sermón. No. Para evangelizar simplemente se necesita que tú estés dispuesto de corazón, y si ves a un drogadito le digas, Señor, amado, espérate un momentico, mira, la única salida se llama Jesucristo para ti. Ya, estás evangelizando. Pasaste, le dijiste al borracho, Cristo te ama, ya evangelizaste. Ya evangelizaste. Entonces estamos creídos, mi amado, que la evangelización es media hora de un sermón. Orar dentro de un hogar, orar dentro de una casa, hace parte, pero no es solamente la evangelización. Tenemos que identificar, hermano, de qué espíritu somos. Porque el Espíritu de Dios nos va a impulsar a nosotros a trabajar por la obra del Señor. No para vanagloria, sino para la gloria y honra de Él. De Él, la vanagloria, la gloria de Él, la gloria de Él. Y lastimosamente hoy hay muchos ministros quitándole la gloria a Dios y tomándola para ellos. A su nombre. Porque hoy soy yo el profeta de la casa. Si yo no profetizo en la casa, no hay palabra de Dios, no hay revelación de Dios. A su nombre. Se nos olvida que Dios usa al que Él le place. A que Él le place. Se nos olvida esta frase. Y hoy no estamos robándole la gloria al Señor.
Que si yo no canto, nada pasa. Que si yo no predico, no hay palabra de Dios. Que si yo no predico, si yo no ministro, no se mueve el Espíritu de Dios. Mentira. Mentira. Mentira, mi amado. Había un espíritu que estaba tomando el corazón, aleluya, de los ministros del Señor. Y es hacerse la víctima por todo. Sí, se hacen víctimas de todo y por todo, mi amado. Ellos son los pobrecitos. A ellos lo golpearon. A ellos lo calumniaron. A ellos le levantaron falso testimonio. A ellos lo señalaron. A ellos le quitaron. A ellos le robaron. A ellos no sé qué y a ellos no sé qué más. Y todo cae en contra de ellos. Ellos están bien, los demás están mal. A su nombre, gloria. Pero a la hora de pesarlos, aleluya, de ponerlos en la balanza, nos damos cuenta que todo lo que ellos dicen es mentira. Se hacen víctimas. ¿Para qué? Para atraer a las personas, para engañar a las personas, para tomar a las personas y usarlas de la manera conforme ellos quieren usarlas, sacar provecho de las personas. A su nombre. Porque ellos nunca son culpables de nada. No reconocen sus actos, no reconocen sus defectos, sus errores. Amén. Yo le dije que me iba a meter en problemas hoy. Y ya estoy metido en un problema grande. Ya estoy metido en un problema grande. Pero como yo sé que a mí la palabra me enseña, aleluya, de que yo tengo uno que me defiende. Y ese nunca perdió una pelea. Nunca perdió una batalla. Y yo creo que tampoco va a perder la mía en esta mañana, aleluya. Ni mucho menos la tuya, aleluya. Si hoy te levantas y te dispones a creerle a Dios, ten por seguro de que Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero tienes que creerle al Dios 3 veces santo. El Señor le dice en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, yo sé cómo te comportas, yo sé lo que tú predicas, yo sé lo que tú haces, pero tengo algo contra ti, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Hoy tenemos que como cristianos dentro de la iglesia revisarnos cómo estamos delante de Dios, y que sea bendito sea el nombre del Señor, que no nos sorprenda el día de la venida de Cristo en tibieza. En tibieza. Que no nos sorprenda en tibieza. Es hora de levantarnos. Estamos mirando todo lo que está pasando alrededor de la tierra. El día del temblor en Venezuela no fue solamente en Venezuela. Fueron 5 países más donde tembló la tierra. Señal de que Cristo viene pronto por su iglesia. En Venezuela no tembló porque quiso temblar, porque fue como están diciendo, algo natural, sobrenatural. No, ahí tembló por el juicio de Dios. Porque usted y yo sabemos, mi amado, lo que hay en Venezuela, lo que practica Venezuela. Y si no se arrepiente, mi amado, cosas peores vendrán sobre ellos. Nosotros lo sabemos, mi amado. ¿Qué se practica ahí? Nosotros sabemos cuál es su Dios. Así también como sabemos que en medio de esa región hay muchos que están ahí clamando, buscando la presencia de Dios. Muchos. Amén. Hoy es el tiempo, mi amado, no de celebrar el triunfo de la Prilla. De la Prilla. No es el tiempo de celebrar el triunfo de él. Es el tiempo de nosotros ponernos a cuenta con Dios. Es el tiempo de buscar y ponernos a cuenta con Dios, mi amado, porque lo que está pasando es anunciando de que Cristo viene pronto por su iglesia. Alabado sea el Señor. Vamos, colócate de pie en esta hora.
que muchos vinieron, no, va a predicar el hermano Reinaldo, esa es 1 hora, 1 hora y media. Pero yo le dije, regálenme unos minutos, ¿verdad? Orando unos minutos, 15, 20 minutos ya, listo. Bonito cuando uno se deja guiar por el Espíritu. Si yo sigo de aquí en adelante, téngalo por seguro que ya lo que le voy a decir es en la carne. En la carne. Entonces el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué muchos hoy están temblando por el nuevo presidente? Cierto que él ha dicho cosas, sí, él lo ha dicho. Pero tenga algo en mente, mi amado. Si Dios profetizó que lo iba a colocar ahí, Dios va a tratar con ese hombre. Dios va a tratar con él ahí. Él puede decir lo que sea hoy, pero mañana saldrá y dirá otra cosa. Porque el mismo Dios le coloca, el mismo Dios le hace, el mismo Dios le pone, el mismo Dios lo levanta. A su nombre. Cuando nosotros miramos a través de la Biblia, el Señor llama a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Y cuándo Nabucodonosor era siervo del Señor? Si no había un pueblo más corrupto y más idólatra que era Babilonia. Y lo llama mi siervo y lo utilizó para hacerle juicio al pueblo de Israel. Entonces no vaya a creer que porque el hombre lo puso Dios ahí, él va a hacer lo que él quiere. No, él va a hacer lo que Dios le va a decir que haga. Y Dios lo va a permitir a ese hombre vivir experiencias duras. Téngalo por seguro. Dios lo va a meter en una situación difícil, en una situación terrible. ¿Sabes para qué? Para que él confiese y crea y pida misericordia a Dios y reciba a Cristo en su